¿Crees que el amor es una lucha? ¿Hay un ganador y un perdedor? Desde el momento en que lo vi por primera vez, sentí tan profundamente que fue él quien me trajo aquí. No recuerdo nada del pasado. Cada herida sana. Esta es la disciplina de la carne humana. No siento nada por ti. No sentí nada. Alit Argench y Mariam Uzali protagonizan I'm Rose, que llegará pronto en primavera. Hola a todos. La película Primavera en Nimrod, que reúne a Alit Ergenç y Mary Mutherly después de 15 años, ya ha captado la atención como uno de los proyectos más comentados del año. La principal razón de esta gran expectación es, sin duda, el reencuentro de este legendario dúo cinematográfico. Porque el regreso de colaboraciones que han quedado grabadas en la memoria del mundo del cine crea enormes expectativas en el público incluso antes de que se publique el póster. El proyecto Primavera en Nimrod, como muchas producciones inolvidables de las que hemos hablado, ha logrado precisamente eso. Entonces, ¿logrará esta película el éxito esperado en taquilla? ¿Y podrá la química de antaño de este legendario dúo crear el mismo fenómeno en el escenario internacional después de tantos años? Aquí les contamos todos los detalles en este vídeo. Antes de comenzar, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que sepamos cuántos de ustedes esperan con ansias el nuevo proyecto de este dúo. Primero, hablemos de la historia del proyecto. En el centro de la película se encuentra un personaje interpretado por Alit Ergenç, que se enfrenta a su pasado, y una mujer, encarnada por Mary Mutherly, que busca esperanza. Estos dos individuos maduros, cansados de la vida, se reencuentran inesperadamente en la tranquila naturaleza de Gökçeada tras un largo periodo de separación. Sus sentimientos no resueltos y arrepentimientos del pasado se transforman en un drama profundo y emotivo. Los primeros indicios sugieren que la química familiar entre este dúo legendario, que se reencuentra tras 15 años, se reaviva. En otras palabras, es una clásica historia de amor sobre una segunda primavera que ofrece la vida. El hecho de que Alit Ergenç y Mary Mutherly se reúnan en el mismo proyecto tras 15 años ha convertido a Primavera en Nimrod en una de las películas más comentadas del año incluso antes de su estreno. Su poderosa interpretación y sus actuaciones complementarias durante la época del siglo magnífico aún son recordadas por millones de espectadores, y su reencuentro en la misma historia con personajes completamente diferentes ha generado, naturalmente, grandes expectativas. Lo más llamativo es que la película no intenta repetir su éxito anterior. Al contrario, el hecho de que se presente ante el público con una atmósfera completamente diferente, una historia más madura, profunda y emotiva, no hace sino aumentar la curiosidad. Al observar los personajes que Alit Ergenç ha interpretado hasta la fecha, vemos que encarna con éxito personajes dignos, profundos y poderosos cuyas emociones se transmiten incluso a través de las expresiones faciales. Por lo tanto, su papel como un personaje obligado a confrontar su pasado, cansado de la vida pero en busca de una nueva esperanza, parece muy apropiado para su estilo actoral. Trabajar con un director como Özkan Alper, que enfatiza la psicología del personaje, puede considerarse una ventaja significativa que realza aún más la actuación de Alit Ergenç. Estos personajes adquieren fuerza no a través de la acción, sino a través de miradas, silencios y conflictos emocionales. Alit Ergenç es considerado uno de los nombres más exitosos en este campo. De igual manera, la elección del personaje de Mary Mutherly puede considerarse muy acertada. Mary Mutherly es una actriz que puede interpretar con éxito no solo personajes femeninos fuertes, sino también aquellos que encarnan simultáneamente fragilidad y espíritu luchador. Considerando los temas centrales de Primavera en Nimrod, segundas oportunidades, confrontar el pasado y resurgir, el estilo interpretativo de Mary Mutherly resulta muy adecuado para la historia. Especialmente en las escenas ambientadas en la naturaleza, tranquilas pero emocionalmente intensas, es uno de los actores que logra conectar profundamente con el público. Por ello, ya se comenta que ambos protagonistas aportarán contribuciones significativas a la trama gracias a la compatibilidad de sus personajes. Una de las mayores ventajas de la película es, sin duda, la idea de que Alit Ergenç y Mary Mutherly vuelvan a trabajar juntos. Esta colaboración ha generado gran expectación en las redes sociales incluso antes de los tráileres, ya que muchos espectadores llevaban años deseando ver a estos dos nombres juntos en un mismo proyecto. Además, el hecho de que se reúnan en una película romántica y dramática en lugar de una producción histórica eleva la expectativa a otro nivel.
La nostalgia derivada de su éxito en proyectos anteriores, combinada con la curiosidad de verlos en una historia completamente nueva, crea una gran anticipación. Este se ha convertido en uno de los factores más importantes que hacen que la película sea tema de conversación constante incluso antes de su estreno. La pregunta central de la historia, ¿es realmente posible una segunda primavera?, es uno de los elementos más importantes que atraen al público. Porque mientras que la mayoría de las producciones románticas de los últimos años se basan en el amor juvenil, Primavera en Nimrod busca contar la historia de personajes más maduros que encuentran su lugar en la vida nuevamente. Los arrepentimientos del pasado, los sentimientos no satisfechos y la idea de que la vida ofrece una segunda oportunidad son temas bastante universales. Por lo tanto, la película ofrece una historia fácil de entender y emocionalmente cercana no solo para el público turco, sino también para el público internacional. La atmósfera natural de Gökçeada también parece ser uno de los puntos fuertes de la película. En los últimos años, el uso de locaciones en el cine se ha convertido en uno de los elementos que influyen directamente en el éxito de una historia. El contexto histórico, la naturaleza y la atmósfera tranquila de Gökçeada destacan como un elemento importante que respalda la narrativa romántica de la película. Considerando el lenguaje visual de Özkan Alper, se prevé que esta atmósfera no solo servirá de telón de fondo, sino que se convertirá prácticamente en el tercer elemento principal de la historia. Este podría ser uno de los detalles clave que distingan la película de las producciones románticas clásicas. La composición general del reparto también es digna de mención. Si bien aún no se ha anunciado por completo, la presencia de dos figuras destacadas como Ali Tergenç y Meri Muzerli en los papeles principales genera expectativas de que los personajes secundarios también serán cuidadosamente seleccionados. En películas centradas en los personajes como esta, no solo los protagonistas, sino también los actores secundarios, contribuyen significativamente a la trama. Dado que la película aborda temas como el enfrentamiento con el pasado, los lazos familiares y las relaciones humanas, unos personajes secundarios sólidos pueden potenciar aún más el impacto emocional del filme. Otro aspecto importante son las ambiciones internacionales de la película. No es casualidad que se estrene en más de 50 países. El hecho de que Ali Tergenç y Meri Muzerli aún cuenten con una sólida base de fans, especialmente en Oriente Medio, los Balcanes, Latinoamérica y Europa, aumenta significativamente el potencial de promoción internacional del filme. Por lo tanto, el proyecto se considera una de las producciones que pueden generar un gran interés no solo en Turquía, sino también en el mercado internacional. Sobre todo tras el éxito mundial de El Siglo Magnífico, el hecho de que estos dos actores vuelvan a aparecer juntos en el cartel es suficiente para despertar la curiosidad en muchos países. Al combinar todos estos factores, Primavera en Nimrod se distingue como algo más que una película romántica, es un proyecto prestigioso que busca sobresalir por sus sólidas interpretaciones y su emotiva narrativa. La fuerza con la que Ali Tergenç y Meri Muzerli den vida a sus personajes, la nueva química entre ellos como pareja y el lenguaje cinematográfico de Özkan Alper serán los factores más importantes que determinarán el destino de la película. El revuelo previo al estreno en redes sociales, la emoción que rodea el reencuentro de estos dos actores tras muchos años y la intrigante trama han elevado considerablemente las expectativas. Si la película logra mantener la atmósfera emocional prometida en los tráileres y desarrollar con éxito a los personajes, tiene el potencial de convertirse no solo en una de las películas románticas más comentadas del año, sino también en una producción que dará que hablar durante mucho tiempo tanto en Turquía como a nivel internacional. La sólida historia, la acertada dirección, la impresionante atmósfera visual y el reencuentro de dos estrellas cuya colaboración se esperaba desde hace tiempo han generado un gran interés incluso antes de su estreno. Que este interés se mantenga tras su paso por los cines dependerá en gran medida de la profundidad del guión y de la química en pantalla que Ali Tergenç y Meri Muzerli logren recuperar. ¿Crees que la película Primavera en Nimrod tendrá éxito? No olvides compartir tu opinión en los comentarios. Además, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta al vídeo para no perderte nuestro nuevo contenido. ¡Hasta el próximo vídeo! Cuídate y nos vemos pronto.